El estudio de la antigua Grecia es muy interesante, como venimos viendo en nuestros diferentes videos. Por ende, vamos a comenzar a ver la etapa posterior al periodo arcaico, que es conocido como Grecia clásica. Grecia clásica. Y cabe destacar que esta época clásica abarca desde el año 500 o 490 a.C. hasta el año 323 a.C., constituyendo un primer periodo final, si se quiere, o de esplendor de la historia de Grecia. Si tenemos que remarcar sucesos importantes en esta época, podemos decir sin lugar a dudas que las llamadas guerras médicas son las más relevantes. Por eso los invito a que pasemos a nuestras imágenes. Las guerras médicas no eran guerras entre doctores, como nos puede indicar su nombre, sino que vamos a ver qué fueron estas luchas tan importantes que se dieron en la antigüedad. Desde mediados del siglo VII antes de Cristo, los jonios de Asia Menor venían evolucionando favorablemente, sobre todo a nivel económico y social. Remarquemos los jonios. Muy bien. Sin embargo, se va a presentar un problema muy importante. Los persas que venían desde Oriente empezaban a querer conquistar diferentes zonas de Grecia. Quisieron imponer tiranías y además los jonios, cuando vieron esto, ¿qué hicieron? Huyeron hacia Occidente y fundaron nuevas colonias. Entonces, básicamente, los jonios se achicaron ante el ataque de los persas que querían destruir todo lo que tenían adelante y se van corriendo hacia Occidente y fundan nuevas colonias, como decíamos. Pero aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, año en que se desarrollan los primeros gobiernos democráticos en Grecia, los jonios se avivaron y se levantaron contra los persas. Y para eso, ¿qué hicieron? Van a pedir ayuda a los griegos. Entonces, los jonios más los griegos se comienzan a enfrentar a los persas en estas famosas guerras médicas. ¿Qué va a pasar? La guerra, luego de esto, va a seguir durando varios años. Y los persas deciden emprender la conquista de Grecia. Dicen, ya que estos griegos se hicieron los vivos, vamos a conquistar su territorio. Al acabar las guerras médicas, Atenas y las ciudades jonias se comenzaron a hacer más poderosas y terminan ganándole a los persas. Una vez que le ganan a los persas, los jonios y los griegos, que se habían hecho amigos, forman una alianza que se llamó Liga Marítima Délico-Ática. Liga Marítima Délico-Ática. Como decíamos, básicamente, esta era una alianza con sede en la ciudad de Delos que les servía tanto a los jonios como a los griegos unirse para enfrentar futuros ataques persas. Los persas eran incansables. Muy bien, como nosotros remarcábamos, también en este periodo clásico de Grecia, la democracia fue una de las características más importantes. La democracia. El proceso democrático en Grecia fue muy rápido porque las clases populares de aquel entonces habían cambiado de actitud luego de la victoria sobre los persas. Se habían avivado y se habían hecho muy fuertes. Y ahora sí, pasemos ya a nuestra siguiente imagen. ¿Quién es este señor que estamos viendo aquí? Es ni más ni menos que Pericles, uno de los gobernantes más importantes. Pericles fue un importante político ateniense e influyó sobre todo en la década del 490-495 a.C., para cambiar la historia de Grecia para siempre. Cabe destacar que a Pericles le decían el Olímpico, porque tenía una voz muy imponente y era un excelente orador. Excelente orador. Por ende, va a ser recordado para siempre en la historia de Grecia. Ahora bien, veamos un poquito cómo es la historia en este periodo. Una vez que asesinan a Efialtes en el 461 a.C., Pericles
461 a.C., Pericles aprovecha y se consolida en el poder y toma el gobierno de Atenas. Como decíamos, era un gran gobernador ateniense. Va a introducir varias reformas constitucionales, muy importantes para aquel entonces, constitucionales, como uno de los hechos más relevantes de su periodo, dándole más voz o más responsabilidad, si se quiere, al pueblo. Y sacó el privilegio a las clases altas o al consejo aristocrático. Al consejo aristocrático. Por ende, Pericles fue muy querido por el pueblo griego. De esa forma, Atenas se comenzó a fortalecer, sobre todo gracias a su gobierno democrático, y mantuvo la supremacía sobre el resto de Grecia gracias a que tenía una importante flota naval. Dentro de una de las características más relevantes del siglo de Pericles, como se denominó la etapa en la cual estuvo Pericles en el poder. Ahora bien, es en esta época entonces, como decíamos, en donde Grecia logra la unidad completa entre los pueblos del Egeo. Unidad entre los pueblos del Egeo. Entre los pueblos del Egeo. Como vemos, todo iba maravillosamente en Grecia. Luego de Pericles, luego de esta etapa de esplendor, vendrían las famosas guerras del Peloponeso, que va a ser el enfrentamiento, y vamos a hacer un espacio aquí para poder ubicarlo, guerras del Peloponeso, que eran el enfrentamiento de la Liga Délico-Ática, como veíamos hace unos minutos, contra Esparta, esta ciudad-estado tan poderosa en lo militar. Ahora bien, Esparta se va a imponer por sobre la Liga Délico-Ática y va a instaurar posteriormente los gobiernos oligárquicos. Se impone e instaura los gobiernos oligárquicos. Muy bien. Veremos en el próximo video cómo se va a instaurar entonces en lo que era Atenas el gobierno de los 30 tiranos. En Atenas, el gobierno de los 30 tiranos. Y también veremos cómo comienza a desarrollarse posteriormente la etapa, si se quiere, helenística de la antigua Grecia, y también conoceremos a una persona muy importante, Alejandro Magno, quien supo cambiar la historia mundial, no solo de Grecia, sino mundial para siempre.